Bienvenidos. En el día de hoy vamos a trabajar con lo que son las fracciones. En primera instancia debemos recordar qué es una fracción. La fracción es la repartición de una unidad en varias partes. Tomamos varias partes de ella. Asimismo, tenemos que tener en cuenta los términos que conforman la fracción. En primera instancia, nuestra fracción está conformada por dos partes, donde la parte superior va a ser nuestro numerador y la parte inferior va a ser el denominador. Son los dos términos que conforman nuestras fracciones. Asimismo, las fracciones van a tener distintas características, lo que permite que las clasifiquemos en los tipos de fracción. La primera que debemos considerar es la fracción propia. La fracción propia es aquella donde el numerador va a ser menor que nuestro denominador. Veamos un ejemplo. Si tenemos 5 séptimos, ella va a ser una fracción propia. Veamos otro ejemplo. Tenemos 10 doceavos. De igual manera va a ser una fracción propia porque nuestros denominadores son mayores que el numerador. El segundo tipo de fracción será nuestra fracción impropia. En ella tenemos que para que sea una fracción impropia debe cumplir que el numerador, la cantidad superior, debe ser mayor que el denominador. Veamos un ejemplo. Si tenemos 7 tercios, será una fracción impropia porque el numerador es mayor que nuestro denominador. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 10 veinteavos, correcto. Si tenemos 10 medios, de igual manera será una fracción impropia porque nuestro numerador es mayor que el denominador y cumple con la característica de las fracciones impropias. Vamos a ver otro tipo de fracción que es la fracción mixta. Este tipo de fracción se llama mixta porque está conformado por un número entero y una fracción. Entonces tenemos que tener un número entero acompañando a una fracción. Este tipo de fracciones, veamos ahorita cómo podemos transformarlas a una simple fracción impropia. Ok, ahora vamos a realizar la transformación de una fracción mixta a una fracción impropia. Para ello debemos hacer una pequeña operación matemática para obtener ese resultado, siguiendo los siguientes pasos. Número 1, debemos de multiplicar el denominador de mi fracción por mi número mixto. Vamos a colocar nuestra raya de fracción porque ya vamos a obtener una fracción y multiplicamos 4 por 5 y seguidamente a esa multiplicación, a ese resultado, debemos de sumarle el numerador. Entonces sería 4 por 5 y luego le sumamos el numerador, que en este caso es 2. Para la parte del denominador vamos a colocar de igual manera el denominador de nuestra fracción impropia que tenemos acá, en este caso sería 4. Conservamos el mismo denominador y ahora vamos a escribir el resultado. 4 por 5, 20. Colocamos el resultado de nuestra multiplicación y le sumamos el 2 que tenemos acá. Conservamos también nuestro denominador, sería 22 sobre 4. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si tenemos 3 7 novenos, vamos a transformarlo a una fracción impropia. Volvemos a repetir el mismo procedimiento. Multiplicamos el denominador por nuestro número entero. Colocamos acá 9 por 3 y le debemos de sumar el denominador que tenemos, el numerador que tenemos acá. Y en la parte inferior, que va nuestro denominador, debemos de conservar
encontrar el denominador de nuestra fracción. Entonces, en la siguiente parte vamos a resolver la multiplicación. Sería 9 por 3, 27. Y le sumamos el 7 que tenemos acá. Conservamos nuestro mismo denominador. Y en última parte vamos a sumar lo que ya nos queda. Sería 27 más 7, sería 34. Y nuestro denominador. Pues bien, las fracciones impropias que tenemos acá, yo puedo devolverlas y formar nuevamente un número mixto. ¿Okay? Pues bien, una vez culminada nuestra fracción mixta a impropia, veamos cómo yo puedo devolver mi fracción impropia a mixta. Ese procedimiento también lo podemos realizar. Veamos. Copiamos acá y vamos a transformar la fracción impropia a mixta. Veamos un primer ejemplo. Tenemos 37 octavos. Acá debemos de realizar la división del numerador con el denominador. Es lo primero que debemos efectuar. Sería 37 entre 8. Ahora vamos a buscar un número por la tabla del 8 que se nos acerque a 37. En este caso es el 4, que está próximo, mas no se nos pasa ni tampoco está tan alejado. 4 por 8, 32, al 37, 5. Con estos elementos que tengo acá, yo puedo formar mi fracción mixta. ¿Cómo lo realizo? De la siguiente manera. Vamos a utilizar el divisor, el cociente y el resto, donde el cociente va a ser nuestro número entero, en este caso 4. Ahora, como sabemos que la fracción mixta está formada por un número entero y una fracción, acá debe aparecernos la fracción. ¿Quién va a ser nuestro numerador? Nuestro numerador va a estar formado siempre por el resto que obtenemos de la división. Colocamos el 5 y ahora nos falta el denominador, que en este caso va a ser nuestro divisor. Y entonces 37 octavos, que es una fracción impropia, la llevamos a través de una división y obtenemos la fracción mixta. Tenemos el número entero y nuestra fracción. Si queremos verificarlo, multiplicamos rápidamente. 8 por 4, 32, más 5, 37, que sería 37 octavos. Vamos a ver un segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo, veamos, 12 séptimos. Vamos a volver a realizar el procedimiento, que es efectuar una división entre el numerador y el denominador. Colocamos 12 entre 7, un número por la tabla del 7, que se nos acerque a 12, en este caso sería 1, que está próximo y no se nos pasa. 1 por 7, 7, al 12, 5. Ahora, con los elementos que tenemos acá de la división, puedo formar mi número mixto. Lo primero que necesitamos es el número entero. En este caso, recordemos que el número entero va a ser el cociente que obtenemos de la división. Acá sería 1. Y ahora necesitamos los elementos de la fracción. Colocaremos el numerador, que en este caso sería 5, porque es el resto, va en la parte superior. Y el denominador será nuestro divisor que utilizamos en la fracción. Ahora vamos a trabajar las operaciones con fracciones. Veamos la adición y sustracción con igual denominador. Tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a resolver operaciones con fracciones, tanto para la adición como para la sustracción, cómo es nuestro denominador, si es igual o es diferente, porque a partir de ello tendremos que tomar un método para poderlo resolver. Cuando son igual denominadores, solamente debo de resolver la parte del
veamos cómo hacemos tanto para la suma como para la resta. Acá solamente necesito sumar la parte superior. En la parte inferior vamos a conservar el mismo denominador, pero no lo vamos a repetir, solamente lo coloco una sola vez. Ahora sumamos 36 más 9, que nos dará 45, y nuestro mismo denominador, que en este caso es 8. Para la sustracción, el procedimiento es totalmente similar. En vez de sumar, solamente restamos y conservamos el mismo denominador. Colocamos acá 170 menos 120, dejando nuestro mismo denominador, en este caso 0 menos 0, 0, 7 menos 2, 5, y 1 menos 1, 0. No lo colocamos acá. Y conservamos en la parte del denominador nuestro mismo denominador. Entonces, cuando son de igual denominador, solamente sumamos la parte superior o restamos y conservamos los mismos denominadores. Pues bien, ahora veamos cuando son de diferentes denominadores, allí debemos realizar otro procedimiento. En este caso, vamos a trabajar con el procedimiento del método cruzado. Veamos acá con nuestro primer ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? A nuestra fracción, lo primero que necesito es realizar una multiplicación cruzada de ambas fracciones. Es decir, voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de mi segunda fracción. Lo copiamos acá, 7 por 9. Luego, acá debo de colocar el signo que estemos trabajando en la operación. En este caso, como es adición, voy a colocar el signo de más para posteriormente colocar la multiplicación de la segunda fracción, que sería el denominador de mi primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Tenemos acá 5 por 2. Para el denominador también voy a realizar una multiplicación. ¿De quién? Va a ser de ambos denominadores, es decir, 5 por 9. En total vamos a tener 3 multiplicaciones que posteriormente debemos resolverlas para efectuar la suma. Entonces, volvemos un segundo acá, veamos que el procedimiento, multiplicamos numerador con denominador en forma cruzada y para la parte inferior ambos denominadores. Seguidamente vamos a resolver las multiplicaciones que allí tenemos en orden. 7 por 9, 63, colocamos nuestra línea de fracción y colocamos el primer resultado. Como tengo el signo de más, lo debo de conservar acá, porque por último debemos de sumar. 5 por 2, 10, colocamos acá la respuesta de la multiplicación y para el denominador multiplicamos 5 por 9, que está en la parte del denominador, 5 por 9, 45, lo colocamos en nuestro denominador. Como pueden observar, ya tenemos ambos números para ser sumados en el numerador y un solo denominador. Por ello debemos realizar el proceso cruzado para obtener un mismo denominador para ambas fracciones. Por último, efectuamos esta adición, sería 63 más 10, eso nos va a dar 73 sobre 45 avos. Conservamos ya nuestro denominador, que fue uno solo, para ambas, para luego sumar. En la sustracción, el procedimiento es igual, es similar como en la adición. Debemos realizar 3 multiplicaciones o multiplicaciones cruzadas entre ambas fracciones. Veamos. Primero que nada, vamos a colocar nuestra línea de fracción y indicamos, debo multiplicar
el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Lo colocamos acá, 9 por 5. Acá inmediatamente debo de colocar el signo de la operación que voy a realizar. En este caso, como es sustracción, aquí debo de colocar mi signo menos, porque vamos a restar luego. Ahora voy a colocar la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de mi segunda fracción. Sería 4 por 3. Pues bien, para el denominador debo de multiplicar ambos denominadores. En este caso sería 4 por 5. Luego vamos a resolver en el siguiente paso las multiplicaciones que allí tenemos planteadas. Veamos. 9 por 5, 45, menos 4 por 3, 12, y en la parte inferior colocamos el resultado que nos dará acá, 4 por 5, 20. Ahora, ya obtuvimos un mismo denominador para ambas fracciones y solamente nos falta realizar la resta que allí tenemos. Restamos 5 menos 2, 3, 4 menos 1, 3. Y en el denominador vamos ya solamente a colocar el denominador que obtuvimos a través de las multiplicaciones. Entonces, cuando son diferentes denominadores, primero debo de realizar una multiplicación entre ambas fracciones de forma cruzada para el numerador, y para los denominadores multiplicamos ambos denominadores para obtener un solo denominador, tanto para la suma como para la resta. Solamente cambia acá, suma o resta, dependiendo de lo que nos indiquen las fracciones. Cuando es igual denominador, solamente sumo o resto los numeradores y conservamos el mismo denominador. Es por ello que siempre debemos estar pendientes de cómo son los denominadores para escoger el método a trabajar. Espero que hayamos comprendido y nos vemos en una próxima oportunidad.